Muy buen día para todos. Mi nombre es Carlos Alfredo Pérez Fuentes. Soy abogado egresado de la Universidad Simón Bolívar de Cúcuta y candidato a magíster en Justicia y Tutela de los Derechos con énfasis en Filosofía del Derecho y Teoría Jurídica de la Universidad Externado de Colombia. El día de hoy vengo a ustedes a hablarles acerca de la posibilidad de que exista una teoría del derecho. Para ello, por supuesto, vamos a iniciar con una estructura de la presente exposición. En un primer momento hablaremos acerca de la presentación del texto objeto de estudio. Segundo, la introducción acerca de la pregunta ¿puede existir una teoría del derecho? Tercero, las posturas de Joseph Raz, Robert Alexy y Eugenio Buligin frente a la posibilidad de existir una teoría del derecho. Cuarto, la posibilidad de generar un estudio preliminar para poder saber y develar qué es una idea o un concepto a partir de Sánchez, Brígido, Bouvier y Gaido. Desde la ontología, ¿qué es un concepto? ¿Cómo se analizan los conceptos? Y finalmente, una interrelación teórica de las tesis de Raz, Buligin y Robert Alexy. A partir, por supuesto, del análisis del estudio de Hernán Bouvier, Paula Gaido y Sánchez Brígido. El primer punto entonces de esta exposición que se está realizando acerca de la posibilidad de una teoría del derecho, habrá que saber sobre la presentación del texto. El análisis del texto que se va a realizar es un texto que se titula Una discusión sobre la teoría del derecho en Raz, Alexy y Buligin, de la editorial Marcial Pons en el año 2007, Barcelona, con un estudio y una edición preliminar de Hernán Bouvier, Paula Gaido y por supuesto Rodrigo Sánchez Brígido. Siendo así entonces, de esta manera pasaremos a nuestro segundo punto, que tiene que ver con una introducción a la pregunta ¿puede existir la posibilidad de una teoría del derecho? Para ello, a grandes rasgos, primero ha de ser necesario mencionar que para construir una teoría o una teoría del derecho ha de ser necesario tener claro cuál es el objeto de estudio, siendo de esta manera el objeto de estudio dentro de una ciencia social o una ciencia natural. Las creencias, por supuesto, y el lenguaje se encuentran íntimamente relacionados para poder hallar dicho objeto de estudio. De esta forma, podríamos mencionar que mientras que en algunas ciencias, como las exactas, los objetos de estudio son definidos por conceptos, en algunas otras actividades o disciplinas ha de ser muy complejo poder llegar a un objeto de estudio tan fácilmente. Ejemplo de ello es la filosofía y por supuesto la filosofía del derecho. La pregunta que se hacen los autores en comento, editores, es ¿será que la filosofía es secretaria de la ciencia entonces? Para ello, en un primer momento, ellos lo que intentan comprender es que el objeto de estudio de la filosofía del derecho y de la filosofía en general es el análisis de las ideas o conceptos acerca de determinados objetos. Esto lo dicen ellos, abriendo comillas por supuesto, en la página 11 del mencionado texto. Siendo de esta manera que el análisis de los conceptos es el objeto de la filosofía como tal, entonces traeremos a colación el tercer punto. ¿Cuáles son las posturas de Joseph Raz, Robert Alexy y Eugenio Buligin frente a la posibilidad de que exista una teoría del derecho? Joseph Raz nos dice que la tarea de la teoría del derecho precisamente es explicar la naturaleza del derecho, que no es lo mismo que el concepto, mientras que la tarea de la filosofía del derecho es elucidar dichos conceptos. De esta forma entonces podríamos decir que los conceptos para Joseph Raz, al ser estudiados precisamente por esta filosofía del derecho, subyacen al lenguaje, a las palabras y su relación con el mundo. Un concepto entonces es una forma de concebir los aspectos del mundo entre una distinción de lo que se comprende como el dominio completo del concepto y las condiciones mínimas para poder llegar a aprenderlo. Siendo de esta forma entonces hablaríamos de la existencia de una naturaleza cambiante del derecho
en la medida en que en su relación con el lenguaje siempre va a estar en una posterior evolución propia de las palabras, y de aquí la naturaleza cambiante del derecho en su dimensión local. Por ello, la teoría del derecho ha de ser posible bajo una perspectiva cambiante, mientras que el derecho como una institución social puede llegar a acercarse bajo una perspectiva de naturaleza del derecho, en donde la filosofía del derecho comprenda que ella es universal. Robert Alexy, por su parte, nos dice: la naturaleza del derecho se refleja como un concepto correcto del derecho. De aquí que la filosofía del derecho tenga como trabajo precisamente entender la naturaleza de este concepto correcto del derecho. Robert Alexy menciona que los conceptos son complejos, son entidades complejas y por lo tanto se dividen en dos. En un primer momento se encuentra la dimensión convencional, que es creada precisamente por esa dimensión sociohistórica de carácter lingüístico, a través de la cual los conceptos subyacen a las palabras de alguna forma. Pero también existe una dimensión de los conceptos que es no convencional y que prácticamente hace referencia a un concepto más de ente ideal, en la medida precisamente en que los conceptos de carácter convencional que han evolucionado sociohistóricamente pretenden adecuarse a estos conceptos no convencionales, debido a que estos han adquirido una trascendencia cultural. De esta manera, entonces, estos conceptos convencionales pretenden corregirse precisamente a esta dimensión no convencional. De esta forma, podríamos decir que el concepto del correcto del derecho refleja la verdadera naturaleza del derecho, y este concepto correcto sería un ente ideal de por sí. La relación entre la filosofía del derecho y la práctica jurídica ha de ser un ejemplo de ello, precisamente porque los conceptos convencionales de la práctica jurídica pretenden adecuarse a estos conceptos de la filosofía del derecho, conceptos no convencionales. Finalmente pasamos a estudiar a Eugenio Bulygin, y Bulygin nos dice que la explicación del derecho se halla en la simple expresión concepto del derecho. No es más que eso, y por lo tanto, al estudiar el concepto de derecho ha de ser necesario precisamente ir a las propiedades esenciales y necesarias del concepto. En este punto, para poder entender las propiedades esenciales y necesarias, ha de ser necesario, valga la redundancia, ir a la estructura lógica del concepto. Y por lo tanto, los conceptos no son productos sociohistóricos o entes ideales, como diría Raz o Robert Alexy, sino que precisamente estarían íntimamente ligados al lenguaje a través de una estructura básica y lógica. De esa manera, dichas propiedades esenciales se podrían analizar a través de un modelo de descomposición o a través de un modelo paradigmático, a través del cual tengo que traducir en una notación lógica la propiedad esencial para llegar a comprender el concepto del derecho. Siendo de esta manera, pasaríamos al cuarto punto de esta exposición. Para poder llegar a comprender lo que dice Robert Alexy, Raz y Bulygin, primero iniciaremos con la pregunta: ¿qué es una idea o un concepto? Y es que antes precisamente del siglo XIX las ideas y los conceptos eran uno, pero hoy en día las ideas y los conceptos tienen una notación completamente diferente. Para Platón, las ideas estaban desvinculadas del mundo material. Esto ha de ser entonces que las ideas pertenecen a un mundo abstracto, y por lo tanto lo que nosotros conocemos como percepciones tan solo son copias defectuosas de lo que es el mundo empírico. En una segunda instancia tenemos a Aristóteles. Aristóteles nos dice que precisamente los conceptos e ideas yacen entre nosotros a través del lenguaje. De esta forma existe una vinculación entre el mundo externo y el mundo ideal. De esta manera podríamos decir entonces que un análisis del lenguaje compromete necesariamente sumergirse en el mundo empírico, algo así precisamente como lo que nos decía Raz. Luke y Hume nos dicen que la mente es la tabula rasa que imprime las sensaciones
que luego han de ser consultadas por el intelecto, y David Hume nos dice, las ideas son copias de las sensaciones, tiene una perspectiva antiplatónica. De esta manera, los conceptos precisamente de Locke y Hume serían prácticamente los fundamentos de la filosofía analítica y el positivismo lógico, que observa que las ideas se encuentran en un fuero interno de la mente que representa un mundo sensible como una clase de espejo de la naturaleza. De esta manera podríamos decir que a grandes rasgos existen tres grandes enfoques. El primero es el enfoque idealista, que desvincula precisamente el mundo y de las ideas con el mundo externo. El segundo es el enfoque materialista, que vincula el mundo ideal con el mundo externo a través del lenguaje. Y el tercero sería precisamente el enfoque kantiano. Este enfoque kantiano lo que pretende es relacionar estas dos posiciones. Abro comillas con su respeto. En la página 11 del texto anteriormente mencionado nos dicen los autores que Immanuel Kant pretende que no se realice una indebida intelectualización de las sensaciones y la extrema rectificación sensible de los conceptos. Siendo de esta manera, la pregunta ahora es, ¿qué clase de objetos son los conceptos? Los conceptos pueden ser representaciones mentales en la medida en que precisamente se relacionan, las ideas o los conceptos se relacionan estrechamente con el mundo sensible, con el mundo externo, que sería lo que observa Locke y Hume, o los conceptos son habilidades a través de las cuales precisamente un sujeto puede llegar a poseer un concepto careciendo de una imagen, una representación mental alguna, y por lo tanto, al carecer de ello, las habilidades le van a permitir al individuo llegar a conocer qué es ese concepto. Esta sería la posición de Wittgenstein. Y tenemos los conceptos en sentido fregiano. La noción de Frege menciona que los significados están compuestos por un sentido y por la referencia. El sentido es una entidad abstracta que determina las propiedades de un objeto, y estas propiedades sirven a los hablantes para determinar el referente. El sentido entonces caracteriza un objeto y el sentido equivale a los conceptos. De esta manera, Frege nos dice que para poder acercarnos a un concepto ha de ser necesario primero conocer las propiedades de este objeto y así poco a poco ir conociendo al objeto o referente. Ahora bien, ¿cómo entendemos nosotros las estructuras de los conceptos? Lo entendemos a través de una teoría clásica que nos dice que los conceptos poseen una estructura definicional, un conjunto de propiedades necesarias. Lo entendemos a través de una teoría del prototipo o caso paradigmático, que lo que pretende es dar una estructura tendencial, una estructura estadística al concepto para poder llegar a comprenderlos. Tenemos la teoría neoclásica, que observa que los conceptos son definiciones parciales, ya que las propiedades necesarias de un concepto no son exclusivas del mismo, definiciones parciales. Y la teoría causal de la referencia, que nos dicen que los conceptos carecen de estructura alguna. Las propiedades no nacen de los conceptos más básicos o casos paradigmáticos, sino que el mundo externo les da ese contenido. Finalmente, para concluir este estudio preliminar, la pregunta es, ¿qué se entiende entonces por un análisis conceptual? El modelo descomposicional nos dice que para poder comprender un concepto debemos descomponerlo en sus elementos básicos. Ejemplo de ello, la palabra hombre es igual a animal racional. Y por lo tanto, para elucidar un concepto ha de ser necesario ir a conceptos adicionales o subconceptos, como diría Descartes, que en la medida de lo posible me permitirían a mí descomponerlo, ya sea en un juicio sintético a priori, como un juicio a priori, un juicio a posteriori, como lo diría Immanuel Kant. El problema de ello es que precisamente estos conceptos no contendrían más información de la necesaria. Tenemos el modelo de traducción-reducción lingüístico, y este modelo lo que pretende es precisamente reducir los términos, los conceptos, a una traducción confiable de una notación lógica para poder llegar a comprenderlos. El problema de ello sería la circularidad a través de la cual se llegaría, debido a que al reducir los conceptos llegaríamos a las posiciones más básicas. Tenemos el modelo de conexiones, y este modelo lo que pretende es precisamente incrementar el nivel de conocimiento
intentando relacionar conceptos entre sí. Tenemos finalmente la teoría Folk. Esta teoría Folk nace precisamente del modelo de conexiones y lo que pretende es comprender que existen conexiones con el lenguaje ordinario y por lo tanto en este punto cae completamente la desconfianza en el lenguaje ordinario. Al poner atención precisamente en este lenguaje ordinario, estaríamos diciendo que es muy importante el uso de las palabras y las intuiciones. Y el análisis conceptual en esta teoría se dividiría en análisis conceptual modesto y no modesto. El no modesto lo que pretende decirnos es que se da una especial importancia a las instituciones para que definan los conceptos. Y el modesto lo que pretende decir es que en algunas ocasiones los conceptos dados por las instituciones relacionados con el lenguaje ordinario se encuentran posiblemente equivocados. De esta manera, podríamos entonces llegar a un gran esquema o a una gran matriz de análisis a través de la cual pues, he presentado que lo que procura es responder a la pregunta de la posibilidad de que exista una teoría del derecho. Para ello, Joseph Raz, a sabiendas de que Joseph Raz lo que hace es unir precisamente la posibilidad de existir una teoría del derecho con el lenguaje y hablar de la naturaleza del derecho como una naturaleza del derecho teórica de carácter cambiable, de hallar la relación precisamente de esta teoría del derecho cambiable debido a que el lenguaje sociohistóricamente evoluciona y hablar del derecho como una institución social de carácter universal. Podríamos decir que la idea para Joseph Raz es una idea basada en un enfoque materialista de corte antiplatónico, unido probablemente a las ideas de Aristóteles, que nos decían precisamente que pues, existe una vinculación, que la idea existe en cuanto hay una vinculación con un mundo ideal y un mundo externo. La clase de objeto precisamente para Joseph Raz es un concepto en el sentido fregiano debido a que él habla acerca de la posibilidad de adquirir un concepto en la medida en que se hable acerca del dominio completo del concepto y las condiciones mínimas para poder llegar a obtenerlo. Hablamos de cómo entiende Raz la estructura de un concepto y para ello ha de ser necesario entender que se adscribe a la corriente neoclásica y la corriente causal de la referencia en la medida que él entiende que los conceptos son definiciones parciales y que en algunos casos precisamente los conceptos no obedecen a entes ideales, sino que precisamente se encuentran íntimamente relacionados con el mundo externo. Y finalmente, cómo él entiende el análisis conceptual a través de un modelo de conexiones y precisamente una teoría Folk que comprende la necesidad de ligar o conectar los conceptos del lenguaje natural con el lenguaje ordinario, pero da una especial importancia a las instituciones para que definan dichos conceptos. Tenemos la posición de Robert Alexy que nos dice precisamente que la naturaleza del derecho se deriva en una naturaleza correcta y la filosofía va a estudiar esta naturaleza correcta. Por lo tanto, el concepto desde como entidad compleja se puede dividir en un concepto convencional y no convencional. El convencional es el que se relaciona con el mundo externo y el no convencional es precisamente aquel que se deriva de un ente ideal que ha sido naciente de una trascendencia cultural y que por lo tanto el modelo convencional va a intentar adecuarse, va a intentar buscar este concepto de derecho correcto y por lo tanto estábamos hablando de la práctica jurídica y de la filosofía del derecho, de cómo es que ésta intenta adecuarse a este modelo no convencional. Podríamos decir entonces que la idea o el concepto para Robert Alexy se adscribe un enfoque idealista. Podríamos decir que las clases de objetos a los cuales él hace referencia probablemente sea un concepto en sentido fregiano. Recuerden, los sentidos le permiten hallar las propiedades del concepto para poder adecuarse a ellos en la mayor medida posible, es decir, corregirse, como dice Robert Alexy. ¿Cómo entiende la estructura de los conceptos? Igual que Raz, a través de una teoría neoclásica, a través de una teoría causal de la referencia, y cómo entiende el análisis conceptual, precisamente a través de un modelo de conexiones, de una teoría Folk,
pero en el análisis conceptual para Robert Alexi sería de carácter modesto en la medida en que permite que esas instituciones relacionadas con el mundo externo puedan llegar a corregirse. Y finalmente tenemos a Eugenio Buligin. Buligin entonces nos decía que aquí la explicación de la naturaleza del derecho va enfocada hacia el concepto del derecho y por lo tanto al ir enfocada hacia el concepto del derecho ha de ser necesario ir a la estructura básica del concepto, a su notación lógica, a su estructura lógica y por lo tanto podríamos decir entonces que el enfoque de Eugenio Buligin es un enfoque materialista en la medida en que busca una lógica de carácter empírico que precisamente va a comprender la relación entre la representación mental como lo más cercana al mundo, que sería la clase de objeto a la cual él hace la referencia. ¿Cómo entiende la estructura del concepto Eugenio Buligin? A través de una teoría clásica que le permite precisamente ir hacia la estructura del concepto, o a través de una teoría del prototipo o caso paradigmático que le permite precisamente acercarse a través de una probabilística o un análisis estadístico. Y finalmente, ¿cómo entiende un análisis conceptual Eugenio Buligin? A través de un modelo descomposicional y a través de un modelo de reducción y traducción. Por lo tanto, si nosotros hablamos, ya para concluir, de la posibilidad de una teoría del derecho, depende mucho de las posiciones de los autores anteriormente mencionados, ya que para Joseph Raz ha de ser posible una teoría del derecho cambiante con un carácter universal del derecho como institución. Para Robert Alexi ha de ser posible una teoría del derecho que se enfoque tanto en el modelo convencional como en el modelo no convencional, y para lo cual precisamente la actividad filosófica debe ir, o su objeto de estudio debe ser la correctitud de estas instituciones. Y finalmente la posibilidad del derecho para Eugenio Buligin ha de ser posible siempre y cuando se enfoque precisamente en la estructura lógica de los conceptos. De esta forma, ya para finalizar, podríamos decir que cada uno de los autores en comento tienen una posición completamente diferente para poder hablar acerca de la posibilidad de una teoría jurídica. Siendo de esta manera, pues les agradezco a ustedes por observar este video y precisamente por continuar observando, por continuar precisamente reflexionando en torno a estos conceptos que tienen que ver con el derecho, con la reflexión de la filosofía del derecho. La finalidad de esto, precisamente estos videos que estoy realizando, es motivarlos a ustedes para que pensemos, para que reflexionemos las instituciones jurídicas, y en caso de que pues tengan alguna pregunta, pues estoy a la orden para poder entrar a resolverlos. Pueden seguirme en mis redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y por supuesto YouTube. En YouTube no se les olvide por favor suscribirse, comentar, compartir y por supuesto estar al pendiente de la campanita de YouTube, en la cual voy a estar siempre subiendo videos, tal vez con una posibilidad semanal o quincenal, en la cual pues prácticamente estaré hablando siempre de filosofía del derecho y pensamiento jus filosófico, pues que sería prácticamente lo mismo. La cuestión aquí entonces es motivarlos a seguir reflexionando en torno a estos estudios, y como les digo, si tienen alguna pregunta, muchísimas gracias, la pueden hacer en el campo de comentarios en cualquiera de las redes sociales, y de esta manera motivarlos también para que pensemos todos en la filosofía del derecho y en la teoría jurídica. Muchísimas gracias.